Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta que va a ser la última transmisión con motivo de la exposición de trayectorias de exposición de Manuel Felgueres. Hoy es el último día que estuvo la exposición en el Museo Amparo. Y bueno, le elegimos terminar con esta charla que nos acompaña Plinio Ávila, precisamente porque él fue una persona muy importante para Manuel en su último trabajo sobre la gráfica, y poco se ha hablado sobre la gráfica de Manuel Felgueres en su última trayectoria, ¿no? Plinio, muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a un poco a introducir para que la gente sepa, para los que no saben por qué eres importante para el maestro Manuel Felgueres. Plinio, igual que Manuel Felgueres, es de Zacatecas y estudió un curso importante sobre gráfica en la Escuela de Litografía de Tamarín, del Instituto Tamarín, donde está la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y después hizo un posgrado en el Instituto Superior de Bellas Artes de Amberes de Bélgica. Estudió filosofía también en la UNAM, y sobre todo la relación que fue tan estrecha con Manuel Felgueres es que por 15 años fue coordinador general del Centro de Gráfica Museo Grabado, que estaba albergado en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Entonces fue ahí donde Manuel y Plinio tuvieron una estrecha relación, ahorita nos platicará él más a fondo, y en donde a través de esa colaboración Manuel Felgueres experimentó con más técnicas gráficas al mismo tiempo, de manera simultánea. Manuel Felgueres, como saben, tuvo una gran trayectoria también dentro de la gráfica, sobre todo en las serigrafías, donde comenzó principalmente con un proyecto de la máquina estética y con una muy buena carpeta que fue merecedora de un premio que grabó con el Fondo de Cultura Económica, que eran 24 serigrafías, y que era una carpeta que se llamó Diferencia en Continuidad, que se imprimió en 1982. Estas 24 serigrafías que realizó junto con los aforismos de Juan García Ponce, con la edición de Multiarte en el taller de Enrique Cataño, bueno, pues le valieron un premio en ese año para la mejor edición gráfica. Por muchos años, y Plinio nos va a poder decir mejor que nosotros, pero por muchos años Manuel Felgueres trabajó con Multiarte, que era un taller de serigrafía que llevaba Enrique Cataño, como les decía, y que había sido un convenio que había tenido con la editorial Madero. Entonces, por muchos años Manuel trabajó con ellos. El proyecto de la máquina estética y a través de las serigrafías fue muy exitoso, realmente tuvo una gran difusión, finalmente de eso se trata la gráfica, de poder llegar en un precio mucho más accesibles a mayor público. Y bueno, pues creo que en lo personal fue de mis primeras piezas que pude adquirir cuando yo todavía era estudiante de Historia del Arte, y pues a partir de ahí Felgueres siguió haciendo cosas gráficas, pero creo que el trabajo que hizo al final de su vida Manuel Felgueres con Plinio es poco conocido, y por eso me interesa que Plinio nos hable de él y que pues la gente pues realmente conozca esas diferentes técnicas que de manera simultánea experimentaron. Plinio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. La dinámica de esta noche va a ser un poco una conversación, entonces, bueno, pues iremos platicando un poco como me vaya avanzando, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Sí, Alberto Rodríguez yo lo conocí en el 99, cuando estaban inaugurando el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en la ciudad de Zacatecas. Y Alejandro Nava, mi maestro en aquella época, sabía que yo estaba estudiando en Estados Unidos litografía, y cuando supo que no quería abrir una taller gráfica en Zacatecas, me recomendó con él. Entonces tuve una cita con ellos, y yo en aquel momento llegué con un proyecto de trabajo. No llegué solo a presentarme, no me interesaba ser solo profesor. Yo, aparte de artista, aparte de profesor, también soy artista, y yo quería tener algo dar alguna aportación al taller. Entonces yo presenté el proyecto de trabajo. Si yo fuera director, yo haría esto. Ellos lo revisaron, tuvieron la confianza de darme esta oportunidad a mis 21 años. Entonces eso fue ya hace 21 años. Entonces yo estoy muy, muy agradecido con Manuel Meche de haber confiado en mí,
y bueno, particularmente con todo el proceso de estos 20 años que colaboré con Felgueres. Estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de aprender de él y de haber sido parte de este proceso creativo, de haber estado metido en todas estas pequeñas decisiones que se toman y grandes decisiones que se toman al hacer una obra. Porque no se trata solo de una cuestión de hacer una gráfica porque se va a vender, porque por una cuestión también de difusión, sino porque hay cosas que tiene la gráfica que no tiene ninguna otra de las disciplinas. Y este acercamiento me pareció muy interesante, particularmente en los primeros. Les voy a compartir aquí la pantalla porque les voy a mostrar muchas fotos de lo que yo he estado, de lo que estuve haciendo yo con él. Oye, pero si realmente tenías 21 años, eras muy, muy joven, eras de tus primeros proyectos realmente grandes, y pues qué bien que pues pudieron trabajar, confiaron en ti, ¿no? Y que pudieron hacer un gran taller, ¿no? Sí, el taller la intención original del taller del maestro era producir, y él quería que invitásemos primero a los artistas que habían donado obra o habían prestado obra para la instalación del museo, y esa era, digamos, la forma en la que empezábamos a invitar. Y a mí me interesaba nada más la producción, la verdad. Después fue que para funcionar el taller tuvo el apoyo del Centro Nacional de las Artes. De hecho, les voy a poner primero esa presentación, la presentación oficial de Museo Grabado. El apoyo del Centro Nacional de las Artes. Y el Centro Nacional de las Artes tiene una vocación educativa y quería que tuviéramos cursos. Yo nunca había dado cursos, pero me di cuenta que no soy tan buen maestro. Y me pareció muy interesante también darle espacio a la educación y la gráfica, porque creo que en México la educación gráfica es puramente artística y pocas veces hay esta rigurosidad académica de cómo hacer las cosas así perfectas para producirle a otros artistas. Generalmente las escuelas de arte que enseñan gráfica como disciplina enseñan para que hagas tu obra, no para que produzcas. Generalmente los artistas que se dedican a hacer su obra en gráfica no les interesa producirlo de los demás. Entonces hay creo que una falta grave ahí académica en la formación de impresores y en general de colaboradores de producción en México. Entonces, y esta parte de colaboración, que es una de las cuestiones centrales del Tamarind Institute donde yo estudié, es muy importante porque es la forma en la que en realidad funciona el arte. Yo creo que particularmente aquí en el caso de Felgueres, me di cuenta y después ahora yo como artista es que toda obra de arte actual, toda, no sé, 90%, se produce fuera del estudio donde está el artista con su lápiz y su papel. Realmente casi toda la producción se hace ya en colaboración en talleres de producción grandes porque, bueno, la vida no da cuando eres artista como para estar haciendo tu escultura, grabado, pintura, dibujo, basados en bronce, cerámica. Entonces necesita el artista apoyarse en otros técnicos para desarrollar este trabajo. Entonces un poco esta era mi idea de cómo trabajar con el taller de Zacatecas. Y hicimos un centro de formación y producción en investigación gráfica. Tenemos el apoyo del Centro Nacional de las Artes, que es del Gobierno de México, y del Instituto Zacatecano de Cultura, que es del Gobierno de Zacatecas. Y bueno, se fundó el 9 de diciembre de 1999. Bueno, esta es la presentación formal. No me voy a meter mucho en esto. Quisiera hablar más de mi relación con el maestro Felgueres. Pero una cosa que creo que es importante era por los objetivos: producir estampas de más calidad, obra de arte conceptual y artísticamente relevantes en gráfica, entrenar impresores profesionales, investigar nuevas técnicas de materiales y promover el arte impreso. Y bueno, aquí tengo algunas pequeñas fotografías del taller antes de meterme con las fotos del maestro. Está dentro de las estaciones del Museo Felgueres. Tenemos la suerte de ser parte del recorrido del museo. Entonces, siempre, después de la sala de los murales de Osaka, pasan y nos ven a nosotros trabajando. Nos veían. Por cierto, sigo siendo director de Museo Grabado, okay, pero vivo en Ciudad de México porque, digamos, que sin honorarios.
El maestro Farías me pidió que siguiera manteniendo un trabajo en el taller y manteniendo los programas. Entonces ahorita más bien me estoy dedicando a conseguir recursos de Fiartes, de Senart, etcétera, para que el taller siga funcionando. Pero yo tengo ahorita mi estudio también aquí en Ciudad de México, que es donde estoy ahora. Y también nos dedicamos a la producción, pero no solo gráfica, también hacemos escultura aquí. El taller se llama Relic. Y bueno, hemos tenido muchas exposiciones, simposios, y hemos trabajado, pues, no con todos, pero con muchísimos. Está desde el maestro Felgueres, Toledo, Vicente Rojo, Jan Hendricks, Anthony Gormley, Aceves Navarro. La lista está gigante, la pueden ver en el sitio de museograbado.org. Y para mí fue una suerte. A mis 21 años empecé a trabajar con todos estos artistas. Generalmente son residencias de una semana. El artista viene a Zacatecas, se hospeda dentro del museo, tenemos un departamento ahí. Y durante esta semana era dibujar placas, piedras, sacar pruebas. Y eso era una convivencia muy intensa. No porque pasamos todo el día, sino porque me tocaba estar en el proceso creativo de cada uno de los artistas. Esto fue muy interesante. Y dime una cosa, la idea también era como combinar diferentes técnicas, ¿no? Para las obras. O sea, no solo hacer serigrafía, no solo hacer grabado, no hacer solo litografía, sino combinarlas entre ellas. Esa también era un poco la aportación del taller. Esa fue después con el tiempo. Inicialmente el taller se pensó como un taller de grabado. De hecho, existe esta confusión todavía. Cuando la gente piensa en la disciplina, piensa en la técnica del grabado. Pero el grabado es una de las técnicas de la disciplina que es gráfica. Gráfica tiene grabado, litografía, serigrafía, relieve y, bueno, recientemente las impresiones digitales. Pero en aquel momento solo se había pensado, como todos los talleres de gráfica, en un tórculo al centro, mesas de trabajo alrededor y un cuarto de asientos. Yo fui el que se puso muy testarudo contra la litografía. Primero porque yo había trabajado en litografía y digo, porque era mi entrenamiento principal, pero bueno, estoy poniendo tintas, no sé por qué. Dejé las imágenes de otras cosas. La mezcla de técnicas fue una cosa que se fue dando después. Es muy compleja, la verdad. Es todo aquel que sepa imprimir. El simple hecho de que una técnica se imprime con papel seco y otra con húmedo nos crean unos problemas de registro enormes. Pero principalmente lo difícil que yo encuentro con la gráfica es la forma en la que tienes que interpretar la idea del artista para que pueda desarrollarla en la imagen. En una placa de grabado tú estás pensando en negro, pero tienes que dibujar con algo transparente sobre algo color cobre. Entonces, a veces ese switch le cuesta un poco de trabajo al artista y ahí es donde entran los técnicos para tratar de lograr que esto suceda. Pero en ocasiones también hay cosas que son difíciles de traducir, a menos que en ocasiones el impresor lo haga, ¿no? Y es una cosa como que un poquito delicada que tenemos que revisar, ¿no? Aquí estoy enseñando imágenes, por cierto, ya como de todo el taller hasta ahorita. Ahorita nos vamos con nuestro Figueres. Bueno, aquí voy a terminar. Yo puse aquí le puse como título a esta primera intervención mía, como observado la máquina múltiple. Un poquito jugando con los títulos de los proyectos más famosos, se podría decir, del maestro Figueres al principio de la mitad de su carrera, que era la máquina estética y el espacio múltiple, porque hay en ambos una relación muy interesante que creo que puede funcionar como un hilo conductor de lo que es Museo Grabado. Y es primero la parte de la tecnología. La máquina estética era una serie de algoritmos que daba el maestro Figueres, alimentaba a una computadora en esta beca que tuvo en Harvard con Fulbright. No, beca Guggenheim. La Guggenheim, sí. Le daba instrucciones a la computadora para que la computadora generara imágenes. Cada 11 segundos generaba una imagen y luego estas imágenes se seleccionaba de 100 imágenes, las que a él, con su sensibilidad, decía él, más le gustaban o que le parecían más lindas. Después, a partir de esa información común que había entre las seleccionadas, le daba otra información a la computadora y la computadora seguía creando. Un poco la idea, o el juego que estaba haciendo
del maestro era que la máquina siguiera creando eternamente estas imágenes, con una intervención, digamos, estética humana mínima del artista. Y eso yo creo que es una forma también en la que funciona la gráfica. El artista es un arquitecto de la obra y se utiliza la tecnología, aunque es rudimentaria en el caso del tórculo, de la prensa de litografía, pero es una tecnología que hace que se multiplique la obra. En el caso del espacio múltiple, a mí lo que me llama mucho la atención es, para un poquito cerrar con lo que estabas diciendo de la mezcla de técnicas, creo que el espacio múltiple se refería más a una obra, o digamos, si pensáramos en el aura, ¿no? Desde el punto de vista de Walter Benjamin, de la obra de arte del maestro Figueres que tenía en su cabeza, es como esta primera intención de hacer una obra que después puede ser traducida a diferentes técnicas, ¿no? El espacio múltiple era este espacio de oportunidades, de posibilidades de materialización de la obra. Entonces, por ejemplo, tenía inicialmente un boceto que podía ser traducido a un dibujo a colores, que podía ser después, aquí podemos ver este ejemplo muy claro, la misma imagen creada por la computadora que después él eligió los colores y hace la escultura, la pintura, el dibujo y al final está una serigrafía. Y creo que la obra que el maestro pensaba y tenía en su cabeza en realidad está, digamos, de forma abstracta, invisible, entre todas estas diferentes piezas. Y cuando era una manera de cambiar de soporte con una, lo cual tienen una gran complejidad, ¿no? Pero pero él generalmente había trabajado más la serigrafía que, por ejemplo, el grabado. Sí, en aquella época era la serigrafía casi exclusivamente. El grabado fue una cosa que empezó a trabajar después de que él se hartó y quiso volver a ensuciarse las manos y oler el tiner. Decía que él quería volver en los 80s terminó con esta serie de hard edge, de cosas extremadamente geométricas, para empezar a soltarse otra vez, ¿no? Volver a esta cosa primaria del material y la mancha. Y fue cuando entonces el grabado empezó a funcionar un poco mejor como un medio de expresión para este mismo tipo de trabajo. Yo creo, si yo hubiera sido el maestro y yo hubiera sido asistente en aquella época, yo sí hubiera visto que lo conceptualmente lógico hubiera sido que los hiciera en serigrafía, no en grabado, porque hay técnicas que funcionan para unas cosas y técnicas que no funcionan para otras. Y es donde yo creo que yo me tengo que cuchara. Bueno, ahorita les voy a decir, había de los 80s hasta que yo lo conocí, hay un periodo muy grande de una obra muy específica de cómo él dibujaba con una punta de metal sobre cobre, que yo no sé si fue el huevo o la gallina, pero tienen todos una estética muy particular que a mí me chocaba un poco en la cabeza ver sus pinturas de una forma y ver su gráfica diferente en cuanto a, ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que estoy hablando. Después de que les muestro un par de estas fotos. Estas son de las primeras veces que el maestro estuvo en Zacatecas. Me tengo que disculpar porque en aquella época difícilmente teníamos cámaras digitales. Tengo muy malas fotos y de muy baja resolución. Pero bueno, esto ya es en Zacatecas. Cuando vi estos dibujos, por ejemplo, este primer grabado que tenemos aquí a la izquierda, la placa no la hice yo, la placa se hizo en otro taller, pero yo hice la edición. Pero su pintura era muy diferente, entonces sí fue que le propuse que empezábamos a probar con las aguadas de litografía y con aguadas de toner. Entonces, cuando él me dijo, cuando yo le pregunté por qué, o no sé cómo fue la pregunta, pero básicamente me di cuenta que lo que él quería era una mancha absolutamente negra y por eso la churaba. Entonces le propuse por qué no mejor hacemos azúcar. Azúcar es una técnica de grabado en el que con una especie de caramelo se dibuja sobre la placa de cobre y después hace un proceso técnico para que sea una plasta totalmente negra. Entonces ahí fue donde me di cuenta que probablemente muchas de sus
de sus ganas de hacer una pieza eran un poquito limitadas en el aspecto técnico. Y me empecé a tomar la libertad de sugerirle otras técnicas, en el caso de litografía, o en el caso de grabado, por ejemplo, tengo esta otra. Esta es una placa de, también la foto es muy mala, disculpa otra vez. Esta es una placa de cobre que tuvo un dibujo con tóner de fotocopiadora usado, donde él hizo la mancha y después el tóner de fotocopiadora funciona como resistente a la mordida del ácido, entonces la imagen sale en negativo. Le dije, podemos probar esta técnica a ver qué te funciona. Entonces hizo esta imagen y después él mismo se fue como soltando a ver qué más se puede hacer, qué más puede hacer. Y empezamos a inventarnos cosas. Digo, este no es un invento, esta es la que les digo de azúcar. Este es un caramelo que se prepara para que se dibuje como él pinta. Él generalmente, me tocó en aquella época también la suerte de ir a visitar el estudio. Yo veía que ponía su bastidor horizontal, ponía Mobilit, que eso es una cosa que a muchos conservadores les suena muy feo, pero es un material muy lindo cuando se está pintando, quizá no para después, pero sí cuando se está pintando. Y luego les polvoreaba pigmentos y con una espátula detallada, dibujada, que es más o menos lo que se puede ver aquí. Entonces yo imaginé que podría quizá empezar a construir la imagen de la misma forma gráfica, pero no iba a suceder eso en trabajo, tenía que suceder en fotografía. Entonces esto es de tóner de fotocopiadora fundido sobre aluminio. Y poco a poco empezamos a mezclar técnicas. Este ya es una aguada, un touche de litografía, pero que quería algo plano, entonces se lo imprimía en relieve y el negro fue una serigrafía, ¿no? Entonces, también porque técnicamente algunas cosas son más sencillas en práctica que otras. Si quieres una plasta absolutamente sólida de un color puro, es mejor hacerlo en otra técnica, no en grabado, por ejemplo. Entonces, muchos de los artistas que van al taller y me presentan su obra, yo prefiero como ver primero qué quieren lograr, qué textura están buscando, y después que yo les muestro las opciones de las técnicas que nos pueden acercar a lo que están diciendo. Y esto se puede emplear a todas las demás técnicas. Ahí llegamos al punto donde también esto lo hacemos con otros artistas que llegan con una idea y en ocasiones decimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos escultura? Y quizá debería ser cerámica porque conceptualmente es más coherente. Obviamente todas estas opiniones están seguidas de una serie una especie de decálogo que tengo en el taller y que cuando doy cursos de impresión también me esmero mucho en explicarlo, el artista tiene que mantenerse siempre el impresor tiene que siempre mantenerse al margen de lo que el artista de lo que está pensando. En ocasiones el artista cuando pide la opinión en el taller, la pide porque auténticamente quiere saber qué opinas, pero muchas veces lo pide porque solo quiere saber qué piensa cualquiera que pasa. En ocasiones te lo pregunta solo para opinar lo contrario, ¿no? Y yo siempre le digo a todos los chicos en el taller, no opinen, limiten sus opiniones a cuestiones estéticas, porque si un artista te dice, ¿te gusta más la verde o la roja? Probablemente le dices que la roja y no es nuestro trabajo dar esa opinión. Y a veces el artista dice, ¿te gusta roja? Entonces le hacemos verde. Es muy delicado el trabajo en taller. Hay artistas que tienen muchas certezas, pero también hay artistas que son muy seguros. No por eso son malos, sino que es parte de su proceso creativo y tienes que darle ese espacio al artista de que experimente, de que la riende, de que haga algo maravilloso o de que no haga nada, ¿no? Entonces, a mí con el maestro Figueres me costaba mucho trabajo varios detalles que quiero compartirles. Uno de ellos es que era un pan. Manuel y Meche, que son para mí como la misma persona, son querendones y son así abrazables y siempre buscan lo mejor para ti, siempre te están tratando de la mejor manera posible. Pero eso, como artista, cuando el maestro Figueres me pedía, hacía una mancha y le gustaba mucho, como el caso que estamos viendo aquí. Qué bonita mancha, esta es de litografía sobre piedra. Qué bonita mancha, así déjala. No le quería poner un color más, no le quería poner nada más. Yo, ¿por qué? Si las pinturas las trabaja tanto, vamos a hacerlo más.
Hasta que un día así como que se sinceró, se le salió y me dijo, es que no quiero causarles demasiado trabajo. Y yo así le dije, no, maestro, por favor, déjeme, o sea, yo prefiero trabajar para que esta imagen se construya hasta donde más se pueda, pero siempre como que le da, como si le diera pena hacernos trabajar, ¿no? Yo sí le insistía mucho en que hiciéramos más y más. Y hubo un momento en el 10º aniversario del Museo Felgueres en que insistí en hacer, a partir de unas manchas nuevas, más o menos seguir la composición de una obra en pintura. Entonces, esta en particular está basada en una pintura, cosa que generalmente no hago. Este es del 2009. Ahí sí, aquí está la fecha. Pero le pedí que hiciera las manchas específicamente para el grabado. Hay todo un tema que, si nos diera tiempo, veríamos respecto a qué es un original en arte o qué es lo que se considera en gráfica múltiple, original y copia. Nosotros lo que hacemos son ediciones limitadas, digamos de máximo 30, en ocasiones son piezas únicas, pero se hacen en matrices, en placas diferentes para producir una edición. No existe un original de donde se copien las demás, ¿sí? Porque me ha tocado, quien llega con una pintura me dice, repíteme esta 30 veces. No considero yo, y bueno, creo que a nivel internacional una serie de convenciones no consideran esto una obra de arte original múltiple. Pero también han existido históricamente grabados de Turner, grabados de otros artistas, donde reproducen de alguna manera una imagen existente por cuestiones de promoción u otras. Entonces, este en particular sí fue un experimento que le pedí al maestro que hiciéramos de basarnos en unas manchas nuevas desde el centro y lo de alrededor basarnos en una pintura pero como estas composiciones que le hace el maestro en las pinturas a sus manchas responden a la mancha. Entonces va pegando a este moteado y luego de este otro lado responde a el balance de la mancha. Entonces quise como empujarlo a que trabajáramos de esta manera y creo que esto también le dio la confianza a pedirme, a exigirme más. Ahora, para lograr esto, ya tuvimos que meter aquí fotografía, grabado y serigrafía. Y ahí es donde empezamos a hacer muchas otras piedras por el estilo. Esta es un hueco, es una litografía, hueco grabado, luego tiene un color como digital, crema, y luego serigrafía de color plata en la esquina. También tiene impresión digital, litografía, y tiene una aplicación de serigrafía y una aplicación de brochazos a mano, a través de plantillas. También esta faja del centro es una placa de cobre hecha con colografía, tiene litografía y ya litografía y grabado. Esta es serigrafía y litografía. Y bueno, ahorita vamos con las esculturas. Nada más fotos de nuestro trabajo. Yo creo que esta idea que estás comentando de que me parece que también como de una persona que le gusta experimentar esta parte de estar abierto a tener nuevas técnicas, a experimentar nuevas cosas, a tener estos procesos. Me imagino que son procesos largos. ¿Qué tanto tardaban en hacer este tipo de obras? Cuando el maestro no quería ponernos a trabajar, en 3 días salía una imagen, ¿no? Entonces, obviamente, 3 días la buena tiraje, o la buena para el tiraje. La edición ya nos tardábamos. Sí, pero la más, digamos que tenían como 3 días. Y pero obviamente el maestro se tardaba mucho más en hacer una pintura. Entonces, ya de las últimas piezas que hicimos, las últimas 3 piezas que hicimos juntos, que fueron sus últimas gráficas en vida, sí nos tardamos como un año. Porque además también era ir a su taller, que dibujara, regresar a hacer prueba, volver, y era también estas cosas alargaba mucho el proceso.
pero sí se pueden tardar muchísimo tiempo, porque las últimas imágenes ya tienen 14, 15 procesos diferentes. Ahorita los vamos a ver. Pero en general empezaba siempre así, con una mancha. Sí, ahorita que estoy viendo algunas fotos, veo que sí, la manera de trabajar era muy similar a cómo trabajaban los óleos, que también alguna vez yo lo vi, ¿no? Que también los trabajaban de manera horizontal, y empezaba la mancha y empezaban los chorreados, y de ahí empezaba a poner precisamente con algo, empezaba a esparcirlos, ¿no? Ya fuera con el pincel, con la espátula o con alguna cosa. Entonces era como muy similar ese proceso, y quizá también por eso veo tanta correspondencia entre esta gráfica que hizo contigo con sus obras, ¿no? Creo que realmente sí pudo de una manera muy, muy exitosa trasladar nada más el formato, pero con esta misma idea, con este mismo concepto que tenía en la pintura, ¿no? Sí, después de la mancha, lo que él hacía era pintar para él, era arreglar lo que no le gustaba de la mancha, ¿sí? Entonces, hacía una mancha y después hacía un chorreado. Y estoy hablando de estos últimos años, ¿no? De su trabajo, donde en una pintura tradicional sobre el lienzo directamente hubiera tomado un color, una pintura roja, por ejemplo, en el caso de esta imagen, y hubiera ese chorreado que se ve negro, y lo que hice yo fue ponerle un acetato encima y que después se dibujara. Entonces, esto, cuando se secaba, me permitía luego a mí exponerlo en una pantalla de serigrafía, o incluso agarré un iPad y en ocasiones me puse a cargar los vectores, porque estas manchas luego serían cortadas en un router de control numérico, un CNC, con una broca, para lograr después estos volúmenes que tenía su pintura. Entonces, varias de estas imágenes las tuve que trazar con un... Bueno, ya metí el gol con la computadora. Porque eran increíbles. Yo lo decía, estas manchitas eran bellísimas, la verdad. Y después, bueno, se hacía todo un proceso químico para que estos manchas pudieran ser fijadas a una superficie que puedan ser impresas. Otro de los proyectos, quizás este no tenía organizado. Otros proyectos que hicimos fue esta pieza de cerámica, otra colaboración. Una vez visitando su estudio, vi en su estudio cómo tenía unas esculturas, y yo trabajando empezaba a experimentar, ya estaba a trabajar profesionalmente también en cerámica, y le propuse que hiciéramos una cerámica, pero él se acordó de una pieza de bronce que nunca produjo. Y no se acordaba por qué, porque tenía varias, y todas hicieron edición, pero de esta no hay edición. Y me la dio y le sacamos un molde. Ya que se produjo la pieza de cerámica, nos dimos cuenta por qué. Porque una de las patas estaba muy corta. Cuando el bronce es muy pesado, se sostiene en su lugar. Pero en cerámica la tocabas y se caía de lado, como que estaba desbalanceada. Hizo una cosa que siempre le molestó mucho al maestro. Entonces, por ahí, no tengo foto, pero hay una parte donde le está poniendo la plastilina en una de las patas para poder sujetarla, y que esa entonces ya fuese cerámica. La pieza de bronce no la consideraba una obra de arte, sino la edición de cerámica, y esta edición fue una edición de 70. No, perdón, 70, 50. ¿Y trabajó más piezas de cerámica con ustedes? No, esta fue la única. Sí, yo por ejemplo, sí. El proceso de cerámica tarda demasiadísimo. O sea, creo que tardamos año y medio en terminar esta edición. Ajá. Porque además, si hay una modificación, hay que regresarse hasta el molde, hasta el figurín, y después volver a hacer moldes para toda la producción. Entonces no era tan sencillo hacer una. Sí. De hecho, es un problema siempre cuando alguien nos pide una edición de cerámica, es como que, híjole, hacer una o hacer 50 cuesta casi lo mismo. Bueno, aquí, por ejemplo, también le imprimía yo unas muestras y luego dibujaba ya le puse rojo porque él quería que fueran rojas estas, y para también ponerle fácil visualmente lo que iba a ser la pieza final, ¿no?
a veces la primera serigrafía con polvo dorado, porque yo estaba ya queriendo empujar a que si sus pinturas tenía polvo dorado, maestro, vamos poniéndole también polvo dorado a las gráficas, ¿no? Pero como no me quería poner a trabajar, yo tenía más bien que decirle que aceptara. Los retos te los ponías tú más que ¿no? O sea, los retos los proponías. Sí, ¿sabes por qué? Es que y a mí me pasa mucho. Mira, yo soy artista, yo tengo mi línea de trabajo muy fija de esto es lo que hago y más o menos va por aquí, pero tengo inquietudes artísticas también en otras direcciones en el que no va a ser mi obra. Pero yo veo las posibilidades que tiene otro artista y muchas veces yo me acerco a otros artistas diciéndoles, híjole, esta pieza está increíble en una galería o en una feria, en un museo, pero quedaría más increíble si se hubiera hecho en gráfica, por ejemplo. O por qué no se hizo en escultura, me parece. A veces hay un par de no incoherencias, pero sí posibilidades en las que puedo yo aportar algo. Y cuando puedo aportar algo, y si es con alguien como el maestro Felgueres, claro que lo voy a hacer. Maestro, esto está increíble, yo sé que le gusta esto, yo porque lo fui conociendo con el tiempo, ¿no? Esto terminó siendo una relación casi familiar. Ya lo conocía tanto que yo decía, maestro, ¿se acuerdan de aquellas gráficas de los principios de los 70s? Porque vi que hizo una edición posterior de una reinterpretación para otro libro, sabiendo que ella me había dicho que no quería como que volver a tocar el tema de la máquina estética, no quería volver a meterse en el algoritmo, ni decía, ay, investiguen ustedes, a mí no me interesa ya, él interesaba otra cosa. Pero yo sabía que le gustaba cuando fui al taller, aquí al taller de México, a Panic, y empezó a ver los acrílicos y la cortadora láser, y empezó a ver, y dije, maestro, ¿no sería increíble si hiciéramos algo así y así y así? Entonces, basándonos en esta imagen, se le imprimí tamaño carta en una de esas fotos y dije, ¿por qué no hacemos diferentes maderas? Y lo cortamos en láser. Usted me dice cuáles son transparencias y le ponemos nuevas cosas. Entonces, aquí tenemos Wenge, nogal, olivo, mate, no sé cuál es el otro ya. Pero entonces, estaba emocionado también con el taller y hicimos estas piezas que están también increíbles, basados en aquellas, porque para mí me parecía como una nueva versión de la máquina estética, una nueva salida del espacio múltiple. Una nueva reinterpretación, ¿no? Una nueva interpretación. Y si la inquietud en ese momento iba con acrílicos y con maderas, maestro, ¿qué le parece si probamos? Y pues le encantó y vamos haciéndolas, ¿no? O sea, por supuesto quiero ser parte de esto, ¿no? Y por ejemplo, en esta serie, ¿qué materiales usaron? ¿Qué técnicas gráficas utilizaron? Pues aquí simplemente no es una técnica gráfica en sí, simplemente es una repetición de procesos. Es una cosa casi escultórica. Es una chapa de madera de fondo, tiene acrílico cortado en láser, todo el resto de la chapa también fue cortada en láser y después es un pegado a mano. Son como los ensamblajes, no en tipo de ensamblaje, ¿no? Exacto. Y simplemente, bueno, así como nos sentamos a entintar un impresor el café y otro el negro y otro el amarillo y otro moja el papel y lo pone, así poníamos nuestra línea de producción. Para ti te toca cortar los acrílicos y te toca pegar las chapas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son súper bonitas. Aquí, estas son ya algunas, seguramente voy a tener imágenes por todos lados, pero estas son de las placas que estaba dibujando en su estudio, creo que todavía tengo más fotos, con las manchas. Llegó el punto donde dijo, mira, te voy a hacer muchas manchas. Entonces, tengo como 20 placas dibujadas con diferentes texturas. Y dice, pues mézclalas. Entonces yo le ponía a veces dos negras, una con gris, otra con negro, y luego volteaba los colores y ahora la otra va a ser gris y la otra va a ser negro, y le llevaba así montones de pruebas, y él a veces en un acetato como en le dibujaba algo encima, a veces
a veces no tiene tanto tiempo, me decía, a ver, se le pone un degradado como aquel que hicimos en el año tal. Entonces, aquí, por ejemplo, se alcanza a ver cómo esta imagen era de la computadora. Tomé la fotografía para poder mostrarle el fondo en café, y esta creo que era la anterior, pero con fondo en gris. Y luego tomaba de estas manchas rojas. Algunas las escaneaba en negro, o les tomaba fotografías, y las trabajaba en Photoshop, le cambiaba el color, y me empezaba yo a sacar a una de las pinturas recientes, ¿no? Pero, pues, tienen que responder. Primero, yo buscaba que el maestro dibujara las placas. Él tiene que dibujar las placas. Y tiene que dibujar los chorreados también, en acetatos. Ya después, lo que son áreas degradados, eso lo podíamos hacer en serigrafía o en grabado, y eso decía, eso déjenlo, porque de todas formas no era algo que le interesaba, simplemente decía, aquí un degradado, tal color, tal color. Entonces me seleccionaban un pantón de los colores, yo las hacía en la computadora ahí enfrente de él, o llevaba unas impresiones así como digitales de cómo puede llegar a verse, y él decía, bueno, mira, este azul de la izquierda, aquí se ve muy evidente que es un Photoshop. Este azul de la izquierda debería llegar a tocar esta segunda mancha del lado izquierdo, pero el blanco del lado derecho debe de estar justo encimita de la línea que va a bajar el azul. Entonces, íbamos trabajando de esa manera, y yo iba avanzando, y esta ya es una impresión real de la imagen. Y esta tiene dos litografías, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 serigrafías. Pareciera que fuese el mismo color, pero hay unas variaciones. Se dan cuenta, en la parte inferior derecha tiene dos azules diferentes también. Y como no tengo pantallas tan grandes, tenía que hacerlo por partes. Entonces, tengo un equipo maravilloso de trabajo. Karen, Luciana, en su momento Alex, Jordan, bueno, todos muchos del taller, estoy eternamente agradecido. Todos han desarrollado unas habilidades increíbles para solucionar estos problemas. Entonces, aquí esta imagen se ve como los primeros 7 pasos. Luego, serigrafía negro, serigrafía plata, serigrafía otra vez plata, pero con barniz brillante, que sea un poquito más claro. Bueno, estos son los chicos trabajando en el taller. Aquí ya empezabas a poner estos polvos que comentabas, estos pigmentos. Sí, la verdad lo hicimos solo en 3 piezas. En 3 de lo que yo hubiera querido que fueran 20. Esta, por ejemplo, es una prueba. Después se cambió y ya llevaba este dorado. Aquí se ve un poquito la mancha dorada sobre el negro, porque se imprime la serigrafía de lo que va a llevar dorado, y después se le espolvorea mientras la tinta está fresca, y se deja secar. Y al día siguiente se le pasa la pistola de aire y se quita, y desaparece todo el polvo que no cayó sobre la tinta fresca. A ver, por aquí. No tengo muchas fotos, es una cosa que me duele mucho, que no tengo fotos con Manuel. No tengo fotos donde estoy trabajando yo con Manuel. Tengo fotos de yo estoy trabajando la obra de Manuel, o de otros trabajando con él, pero yo las tomaba, por eso nunca aparezco. O sea, pero bueno, aquí estoy yo echando el polvo de oro. ¿Quién tenía que fotografiar? Y ese eras tú. Exacto. Y suele sucedernos. Y bueno, muchas de estas fotos están verticales porque Instagram, pero bueno, hay una disculpa también por eso. Y ya es la imagen muy cercana, y tiene un margen todavía blanco porque estaba para hacer mis registros, recortes, etc. Y aquí se alcanza a distinguir, esta ya tiene una fotografía, pero una iluminación desde arriba, porque se hace una placa de metal cortada con una broca, de madera, un MDF de 6 milímetros cortado con una broca, con un trazado que se hizo curvas de Illustrator por computadora. Después, esta placa también llevaba una pasta y tiene una pátina, más o menos, no sé si se alcanzan a ver como entre el relieve, unas como brochazos. La placa final que tenía el relieve tenía también unos brochazos
como de colografía, digamos, como de una pequeña pasta que al momento de tintar con algo muy, muy transparente le da un brillito diferente a el brillo que te da el color plata. Bueno, no es plata y es oro, es bronce y polvo de aluminio. Y más o menos, ¿qué formato, qué tamaño tienen estas piezas que hicieron al final? Mira, aquí se ve también el relieve ya con una acercamiento. Son dos dorados. Esta lo acabó teniendo como 15 o 16 capas de cosas diferentes. Y algunas de estas capas tienen que imprimirse en varias partes, en el caso de la serigrafía. Esta es la que se puede. Hicimos 3 piezas, 2 grandes y una chica. Las grandes son de 1 metro por 70 por 1 metro, 73 por 1 metro 3. Y la pequeña no me acuerdo, pero por ahí por 60 por 40. Son grandes, son bastante grandes. ¿Sí? Sí, son grandes, y luce increíble. Esta es la pequeña. Que la placa, las placas han de tener ahí, sí, como 30 por 40. Y ahorita por aquí adelante debo tener las imágenes completas de la obra terminada. Aquí está Karen. Karen y Luciana ahorita son unas chicas que trabajan conmigo y que hacen todo este trabajo increíble de producción. Aquí están, bueno, voy a brincar estas partes que ya lo platiqué de la producción de la escultura. Que también la escultura se hizo originalmente, la quería negra, pero yo cuando hice la negra dije, le va a gustar el color. Entonces hice unas pruebas de color y una de esas fue la de esta pátina de bronce sobre cerámica. Aquí tengo esta otra. Este es el puro Photoshop. Esta no existió. Esta se quedó, tengo la edición entera en negro, como está esta imagen. Y en su momento platicamos de estos colores. Y esta fue más o menos la decisión a la que digamos, como llegaron. Había llegado él, pero estaba yo ahí presente. De trabajar con dorados y amarillos. Pero, bueno, nos llegó la pandemia y el maestro se nos fue. Pero me quedé con muchas ediciones a medio proceso. Perdón, me acuerdo de eso y creo que nos da todo salvo, ¿no? No. Y ese traslado que hacían del blanco y negro al color, me imagino que eran pruebas y pruebas y pruebas, ¿no? Sí, eran muchas pruebas y también había un nivel de confianza. O sea, no podía, ni a ningún artista le da para hacer todo el tiempo, todo ellos solos, ¿no? Aún así, creo que el maestro era hasta cierto punto tradicional en que él pintaba. Ahorita si vemos arte contemporáneo, muchos que ni siquiera tocan su obra, ¿no? Y yo no estoy absolutamente nada en contra de eso. Me tocó trabajar con Anthony Gormley, por ejemplo, en algún momento, donde todo fue por computadora. Yo hice la placa, hice la impresión, hice el dibujo, todo. Pero la imagen es absolutamente de él, ¿sí? Yo me he dado como artista a hacer obra donde yo la recibo casi que en la galería para poner, ¿no? Pero, porque creo que a fin de cuentas el concepto es la parte importante de la obra. Pero nuestro proyecto todavía es de una generación en la que, bueno, no es de generación, más bien una cosa de personalidad o de estilo, en el que él necesitaba sentir los materiales, pero había cosas que sí podía delegar. Y yo creo que tiene que ver con todo esto de la máquina estética. Hay cosas que puedes delegar a una máquina para que las haga, porque no puedes toda la vida estar haciendo todo. No puedes esperar que un artista se ponga a hacer su propio papel, a mezclar sus pigmentos al estilo de Rembrandt. No, hay cosas que tienes que aprovechar de la tecnología y de la época en la que vives para avanzar y para mejorar. Y yo creo que a mí me hubiera encantado empezar a desarrollar con el maestro Felgueres y con este algoritmo de la máquina estética unos NFTs. Hubiera estado increíble. Y yo creo que hasta sí le hubiera llamado la atención, pero hubiera dicho, hazlo tú, a mí no me metas con la programación. Pero está increíble, era lo que hacía en aquella época, ¿no? Lo que pasa es que esta producción también tiene que ver muchísimo con la gestualidad, ¿no? O sea, con este trazo tan gestual, que no es lo mismo que la máquina estética donde eran figuras geométricas, eran planos, eran
planos muy perfilados y de un solo color sólido, ¿no? Y Sí. en cambio lo que estaba trabajando contigo tenía que ver muchísimo con la mancha, con esta pincelada, que es difícil que no lo haga el artista mismo, ¿no? Para que tenga parte esencial, ¿no? Pues bueno, también yo creo que quiere decir mucho, porque él no se encargaba de todo el proceso, ¿no? Yo creo que depende de un artista a otro, según sea su obra, necesitan hacerlo ellos con sus manos, ensuciarse así como el maestro con esta placa, y otros necesitan que lo haga alguien más, porque también hay una parte interesante en esa producción automática, ¿no? Que bueno, hay ejemplos también malos, pero en general creo que como impresor, como productor, colaborador de artistas, a mí lo que me llama la atención de trabajar con un artista es la obra final. Sí, porque el problema muchas veces de la gráfica es que nos ensimismamos los impresores y los grabadores, que a mí no me gusta usar el término grabador, porque ese es como ese intermedio entre ser impresor y ser más amplio la teoría del gráfico. Entonces, cuando hay un grabador, generalmente se clava tanto en la técnica que se olvida del concepto que está desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo del impresor es dedicarse a la cosa técnica para dejar que el artista haga la cosa artística, ¿no? En el caso de nuestros lugares puede ser ensuciarse las manos y trabajar directamente, y en el caso de un artista no conceptual es simplemente, bueno, que la obra tenga una coherencia en materiales, en discurso y en técnica, ¿no? Aquí está el maestro ensuciando las manos. Aquí está pintando. Aquí también me metí yo, porque ya que le gustó cómo hacer, cómo funcionaba el tóner en la litografía, le preparé un tóner, no tengo la foto, pero también un aparato para fundir el tóner superficialmente sobre tela. Entonces, esta pintura es tóner sobre tela. La verdad no conozco las pinturas, no vi las pinturas terminadas, pero al menos la mancha sí la hizo con una sugerencia. Si no, no está el fondo. Voy a pasar estas fotos, tengo ya muchas, pero creo que no están repetidas. Sí quería mostrar algo que me gustó mucho. Este día fue el día que firmó las estampas finales. Y hicimos también esta otra para el aniversario, para sus 90 años. Hizo esta edición para hacerle regalos a todo el mundo. Era generoso. Todas las navidades les daba un regalo a todos los trabajadores del museo, sin importar si eras velador o director, siempre era un regalo que le daba a todos. Entonces, en este cumpleaños 90 él invitó a muchísima gente, se hizo un gran evento, y a todos les regaló una de estas litografías con serigrafía. Y el día que estaba firmando, no sé, me dio algo y quise tomar una foto, porque me acordé que casi no tengo fotos con mi maestro. Y este es el que yo creía que era el único selfie. Muy malo, por cierto, es algo terrible. Pero no, justamente cuando estuve buscando las fotos para esta presentación, me topé con esta foto de febrero de 2020. En Sonamaco. Y me salió lo que no me había salido en 20 años de ser groupie, fan de Silmetro. Vamos a tomar una foto, por favor. Nos tomamos una foto. Sí, esa fue la última vez que lo vi. Las imágenes son estas dos, aquí las puse al final. Y bueno. Pues mira, realmente me quedo muy sorprendida del gran trabajo que hizo. Yo pensé que había sido menos prolífico trabajando en colaboración contigo, y me quedo muy sorprendida, y también de los resultados, ¿no? De esos resultados que tienen que gráfica, pero tiene relieve, tienen una cantidad de textura, y bueno, también tiene ese sello que siempre le importó tener dentro de lo que era un Felgueres, ¿no?
Pues bueno, pues muchas gracias, te agradezco mucho porque la verdad que nos hayas dado este panorama, porque la verdad creo que es un trabajo que es muy poco conocido. En la exposición que hicimos en el MOAC y ahora que se presentó en el Museo Amparo, pues pusimos sus últimos trabajos, pero nada más en óleo, ¿no? En caballete y en escultura y relieves, pero no pusimos esta parte de gráfica y me parece que también es muy sorprendente porque realmente hay un gran cambio, noto un gran cambio y también una gran correspondencia a cómo estaba trabajando estos grandes formatos en pintura, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias por darnos a conocer todo este trabajo. Creo que nos vuelve a sorprender una vez más todo el trabajo que hizo Manuel Felgueres y también este ánimo de experimentar de manera continua dentro de su práctica artística. Me parece que realmente aporta muchísimo. Seguramente en algún momento se podrá hacer alguna muestra también de toda esta gráfica que es poco conocida, porque realmente creo que la gráfica más conocida es la de precisamente la que deriva de la máquina estética que hizo en Harvard, pero esta parte me parece que necesita mucho más difusión y bueno, toda esta idea de combinar de manera simultánea diferentes técnicas gráficas, pues creo que es muy sorprendente. Muchas gracias. Ahora, pues yo te quería preguntar algo. ¿Cómo puedes tú, para la gente que no sepa, Plinio es un gran artista también que ha tenido importantes exposiciones, tuvo una exposición retrospectiva en el Centro Cultural Tlatelolco en el 2018, si no mal recuerdo, y bueno, ha tenido varios premios y residencias no solo en México, sino también residencias en Europa, importantes. ¿Y cómo puedes tú lidiar, cómo tú puedes combinar este trabajo del taller con otros artistas, con tu propio trabajo? Me gustaría que me platicaras un poco sobre eso y cómo lidias con esta doble agencia que tienes. Bueno, yo creo que yo como artista, a diferencia del maestro Felgueres, yo no me puedo poner frente a un lienzo y empezar a trabajar y que la obra me hable, ¿no? Yo quizás soy muy cuadrado, quizás por mi educación técnica, yo necesito como empezar a tener soluciones desde antes de empezar a producir, que yo sé que a veces también eso está limitado quizá en algunas posibilidades, pero a mí me gusta más irme sobre algo como muy claro. Entonces, a mí me sucede muy seguido que tengo una idea en la cabeza y me tardo muchos años en producir. O más bien me tardo más en pensarlo que en producirlo, ¿no? El proyecto de Tlatelolco, por ejemplo, fueron 7 años de trabajar con la idea de un personaje ficticio, Humberto Márquez, un artista de la época de Felgueres, por ejemplo, que era un artista conceptual, en un momento en el que era difícil ser artista conceptual en México, ¿no? Y a mí me funcionó como plataforma para hablar de este hueco grande que hay entre arte moderno y arte contemporáneo en México, ¿no? Para hablar de todo de la historia o la forma en la que se ha escrito la historia del arte mexicano. Y este personaje me sirvió como plataforma para hacer eso. Me tardé 7 años y de pronto, cuando empezó todo a tomar sentido, en un año y medio produje como casi 400 obras, porque así es como trabajo, la verdad. Y en esos espacios como, no muertos, pero en esos espacios que quiero estar produciendo, en lugar de producir cosas que quizá no me llevan o que siento que no me llevan a ningún lado, a mí me da mucho placer colaborar en la producción con otros artistas. Una parte de mis necesidades creativas son satisfechas por trabajar con otros artistas. Y tengo que decir también que a veces tengo ideas que aplico con otros artistas sutilmente para ver qué tal funciona con alguien más antes de hacerlo con mi propia obra. La verdad, o sea, hay artistas con los que se puede, hay artistas con los que no, pero a mí me enriquece mucho más trabajar la obra de otros artistas para yo aclarar mis propias ideas. Es como cuando das clases, o sea, solo que hasta que te pones a verbalizar lo que aprendiste es cuando realmente lo aprendiste, cuando lo enseñas, cuando realmente lo interiorizas. Así yo con mi propio trabajo, cuando
lo aplico a la obra de alguien más, es cuando yo puedo también procesarlo y creo que refinarlo, ¿no? De alguna manera. Este proyecto de Humberto Márquez, este personaje ficticio era asistente de Felgueres en el Mural Diana, tengo unas fotografías por ahí, y de Siqueiros después para el Polifórum, que era una cosa de hablar de las dos generaciones y la disputa que hubo entre ellos. Hay una serie muy grande de fotomontajes y de la obra conceptual que el artista produjo, pero ese artista se llama Humberto Márquez. En mi página de pinoavila.com hay un link hacia la Fundación Márquez, que es la fundación ficticia para promover la obra de este artista. Y bueno, he sido para hablar de muchas otras cosas, pero a fin de cuentas también fue un asistente, porque había también una necesidad de darle lugar a los asistentes. Y yo, aquí, por ejemplo, en esta charla, no, o sea, desde Jorge, Jesús, Eric, hay mucha gente que ha trabajado en el Museo Felgueres, colaborando en producción de artistas, que todos deberían recibir un crédito. Pero al mismo tiempo, pues el artista es el artista y el crédito se lo lleva el artista. Entonces, pero siempre hay una sensación, obviamente, de bueno, yo también colaboro en esto. Pero en mi caso, en lugar de pedir un crédito yo en la producción de otros artistas, prefiero simplemente ponerme a hacer. Mira, pues ojalá que empiecen a hacer sus preguntas. Aquí tenemos una pregunta del público de Mónica Muñoz y nos pregunta cuál era el próximo proyecto de gráfico con Manuel Felgueres que tenían entre ustedes. Bueno, no, simplemente de las últimas fotografías habían unas como sobre unos bases de madera, porque él dibujó como otras 7 placas más otras casi 10 que tenía. La verdad ahorita yo no recuerdo cuántas. Lo que la intención era hacer muchos fondos y muchos manchas para seguir haciendo estampas como estas últimas 3 que les mostré. Ese era el plan. De hecho, sí tengo ediciones enteras en proceso, así con 2 o 3 colores, tengo como 5. Pero no me atrevo a destruirlas y no me atrevo a imprimirlas tampoco, porque no, ya no está el maestro para probar la final. De hecho, creo que tengo un par de fotos aquí. Puedo compartirla. Bueno, también pregunta Mónica que si la experiencia que tuvo Felgueres con la computadora cuando tuvo la beca sirvió para las últimas series que mostraste con estas manchas combinadas. No, bueno, sirvió hasta el punto en el que cualquier artista, una obra anterior le ayuda a producir la siguiente, ¿no? A nivel como histórico. Creo que el hecho de que el maestro delegara a una máquina sus decisiones estéticas, es una forma también, creo, de cómo trabajaba con estas estampas en las que decía, a ver, esta es la mancha, este es el inicio, a ver, Plinio, ¿qué esto ocurre que le podamos hacer? Y va, bueno, pues esta mancha quizá va con esta, le ponemos así. Era yo en ese momento como la máquina que le ayudaba a producir. Así me gustaría verlo. Quizás esa sea la relación, ¿no? Aquí estas 2 piezas son pequeñas, como de 25 por 35 centímetros, chiquitas. Ya estaban prácticamente terminadas. La edición era de 30 y le faltaba solo el relieve. Pero bueno, ahí las tengo en un cajón. Sí. Y bueno, nunca, no les voy a... Le voy a mandar, obviamente, y si Meche nos está viendo, le prometí llevarle una de estas, una de cada una, pero pues la edición sin firma ya no tiene ningún valor. Y le faltaba seguramente el maestro iba a querer tener alguna otra textura, alguna otra mancha. Pero sí, espero que no hayamos terminado estas. Esta está gigante, es como de 1.22 por... Bueno, por 80. 1.20 por 80. Y esta se quedó así nada más, como sus primeros 2 colores.
Bueno, pues pedimos al público alguna otra pregunta que tenga el público. Creo que también es con lo que más que se queda uno después de trabajar con Manuel Felgueres. Bueno, también fue mi experiencia, no fue tan larga como la tuya, pero fue como con esa relación tan entrañable que uno puede establecer tanto como con Manuel como con Meche, ¿no? Entonces creo que es algo que como pocos artistas o pareja pueden lograr esta idea de familiaridad de la que hablaste al principio, ¿no? Pero bueno, no sé si quisiera cerrar con algo, ya estamos en una hora. ¿Quieres cerrar con algo, Plinio? Nada más hacerle escucha me hayan aceptado en la familia y de todos los que han producido obra con él y todos los que lo conocieron. Es una pérdida terrible a nivel personal para todos nosotros, pero al mismo tiempo nos sentimos absolutamente afortunados de haber sido parte de este algo más grande y más trascendente que la vida, que su obra. Nada más. De acuerdo contigo. Pues, Silvia, si quieres tomar el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente a los dos por esta conversación y Pilar, nuevamente de parte de todo el equipo del museo, nuestro agradecimiento por todo tu trabajo, por la exposición maravillosa y por todo el programa público que ha acompañado a esta exposición que nos ha permitido acercarnos más al trabajo del maestro Manuel Felgueres. Y por supuesto agradecer a todas las personas que pudieron visitar la exposición y que estuvieron también participando en la serie de charlas que estuvimos ofreciendo a lo largo de la temporalidad. Muy buenas noches para todos. Pilar, a mí me gustaría que tú cerraras este conversatorio, por supuesto, y al mismo tiempo la clausura de la exposición de forma simbólica. No, pues muchas gracias. También me agradezco el agradecimiento de todo el equipo del museo. Realmente trabajar con todas las áreas del museo Amparo ha sido muy grato, todo fluyó, todo realmente fueron momentos difíciles porque el montaje fue en épocas donde estábamos todos cerrados, fue en la época de COVID, donde también se atravesó desafortunadamente la muerte de Manuel Felgueres, pero creo que todos lo hicimos con mucho cariño, lo hicimos haciendo un gran esfuerzo para tener unos muy buenos resultados. Yo quedo muy contenta y satisfecha y bueno, esperemos que bueno, sé que van a quedar estas pláticas que acompañaron a la exposición, quedan en YouTube y creo que algunas de ellas, la mayoría de ellas dejan como una visión diferente que complementa la exposición. Así que muchas gracias a todo el Museo Amparo por acompañarnos en esto. Muchas gracias al público que pudo ir al museo y que también estuvo en estas pláticas que complementaban la exposición. Y bueno, con el anuncio de que la exposición de Manuel Felgueres se va para el mes de noviembre al Museo de Historia y Arte de Guanajuato, así que bueno, otra vez podremos tener el gusto de ver de nuevo las piezas de Manuel Felgueres. Muchas gracias a todos y pues muchas gracias. Niño. Gracias. Gracias. Muy buenas noches para todos. Muchas